La Coordinación de Investigación de la Simón Rodríguez en esta oportunidad te presenta Sistematización de Experiencia, un método dentro de la investigación. Mira cada una de estas imágenes y dime qué ves. Esto pudiera ser una reflexión crítica de una experiencia de percepción. Las cosas se ven según el cristal con que la mires. Es imprescindible tener una opinión de muchos autores, pero siempre va a ser tu percepción, tu cosmovisión de la realidad, tus propias ilusiones ópticas. ¿Por qué? Porque ves el mundo a través de tus propias experiencias vividas. Sistematización de experiencia. Registrar de forma ordenada una experiencia que deseamos compartir con los demás. Ahora, en combinación perfecta con el quehacer, con su sustento teórico y con énfasis en la identificación de los aprendizajes alcanzados en dicha experiencia. Interpretación crítica de uno o varias experiencias que a partir de su ordenamiento y reconstrucción descubre o explicita la lógica del proceso vivido. Además, y muy importante, establece los factores que han intervenido en el mismo, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo. ¿Para qué sistematizar? Para aprender críticamente a partir de las experiencias, para reconocer lo realizado y recuperar la memoria de lo puesto en marcha, para generar aprendizajes, para elaborar nuevos conocimientos, para mejorar nuestras prácticas, para enriquecer la reflexión teórica sobre los conocimientos surgidos de las prácticas concretas. Aporte de la sistematización nos hace objetivar lo vivido. ¿Esto qué quiere decir? Hacer un alto para mirar el camino andado. Pone en orden conocimientos y saberes desordenados y percepciones dispersas. Crear un espacio para compartir y confrontar las interpretaciones de los sujetos. Produce nuevos conocimientos. ¿Por qué? Porque explica los supuestos iniciales. Produce esto desde la práctica y lo comunicado en el conocimiento. Hace reflexión crítica. Establece la participación y el pluralismo. Y va a enfatizar en el proceso dinámico de lo que es el nuevo saber. Si vamos a iniciar nuestra sistematización de experiencia, ¿cómo comenzamos? Comenzamos con las preguntas iniciales, por supuesto. ¿Cuáles serían y cuál sería su propósito? Primera pregunta, ¿para qué queremos hacer esta sistematización? ¿Cuál sería el propósito? Definir el objetivo de la sistematización y con ello tener clara la utilidad, el interés y las posibilidades. Segunda interrogante, ¿qué experiencia queremos sistematizar? Con ello vamos a delimitar el objeto a sistematizar en tiempo y espacio. Otra interrogante, ¿qué aspecto nos interesa más? Con ello vamos a precisar el eje de la sistematización. Otra pregunta, ¿qué fuentes de información vamos a utilizar? El propósito o la finalidad de este interrogante es ubicar los registros de acuerdo al objetivo y al eje. ¿Qué procedimiento vamos a seguir? No es más que elaborar un plan operativo con tareas, responsabilidades, técnicas y tiempo. Requisitos personales para sistematizar. Tenemos que tener interés en aprender de la experiencia, sensibilidad para dejarla hablar por sí misma, habilidad para hacer análisis y síntesis, y con ello tener más, es la plusvalía del conocimiento, haber participado en el proceso, si no, no es una experiencia vivida, tener registro de la misma. Del proceso de sistematización, tenemos que establecer lo que son
las experiencias o la experiencia que vamos a sistematizar. ¿Y cuál es el proceso? Primero, de la experiencia se tiene que definir los objetivos y, por supuesto, seleccionar el tema. Luego de ello se hace la construcción o reconstrucción del ordenamiento de la misma. Se hace el análisis crítico, se extrae las enseñanzas que van a ser las conclusiones. Y el siguiente paso o etapa es de la comunicación de los aprendizajes, que no es más que el informe de sistematización de experiencia. Segundo paso, seleccionar el eje temático. Sí, respondiendo a estas tres interrogantes. Una, ¿qué experiencia o experiencias se quiere sistematizar? Escoger la experiencia que vas a sistematizar. 2. ¿Qué aspectos centrales de esa experiencia interesa la sistematización? Saber qué aspectos interesan más que otros y seleccionar el más atractivo. ¿Cuál es el momento de la sistematización? No es más que vas a delimitar el tiempo y el espacio de la experiencia para el planteamiento de lo que es la comunicación de la enseñanza. Paso de la sistematización. Iniciamos con el número 1, que es definir objetivos, respondiendo a la interrogante ¿para qué queremos sistematizar? No es más que para tener claro la utilidad de la misma, según la misión y la estrategia institucional, más los intereses y las posibilidades personales. Pasos o etapas de la sistematización. Primero, definir objetivo, seleccionar el eje temático, reconstrucción y ordenamiento del proceso vivido, análisis crítico, extraer las enseñanzas, comunicar las enseñanzas para responder al qué, al por qué y para qué, a quiénes, a cómo, los resultados y el aprendizaje. El tercer paso, reconstrucción y ordenamiento del proceso vivido. Vamos a reconstruir de forma ordenada lo sucedido, tal como sucedió. Clasificar y clarificar la información disponible. Identificar las etapas del proceso. En ello tenemos 2 recomendaciones. Organizar la información de forma clara y visible. Y segundo, basarse en todos los registros posibles para realizar una memoria histórica y de forma ordenada. En cuanto a la comprensión de la memoria histórica, el ejercicio de una sistematización permite recuperar la memoria de la experiencia y mantener la memoria de la misma. En cuanto a varios aspectos, comenzamos con establecer lo que obliga a un esfuerzo de recuperación de la memoria histórica y va a facilitar el acceso a ella como método de trabajo normalizado. Recupera la memoria histórica porque revisa críticamente las prácticas, permitiendo entender las prácticas concretas como proceso histórico y dinámico. En el proceso ordenar en la sistematización lleva implícito un ejercicio de organización y vamos a basarlo en lo que es el orden lógico de los hechos y los acontecimientos de la experiencia. Una forma de ordenar va a permitir llevar a cabo la interpretación crítica de la misma. Para ello es necesario, primero, quienes han participado en la experiencia son los sujetos de la sistematización. Segundo, el registro ordenado de los hechos. Tercero, un orden y reconstrucción del proceso vivido. Cuarto, un orden de los conocimientos desordenados y percepción dispersa que surgieron en el transcurso de la experiencia. Al referirnos al cuarto paso, análisis crítico, debemos comprender que se debe establecer lo que es el proceso de analizar cada componente por separado. Pregunta por las causas de lo que sucedió. Observa las particularidades y el conjunto, lo personal y lo colectivo. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones para este proceso? Buscar entender la lógica de la experiencia,
buscar comprender los factores clave, buscar confrontar con las otras experiencias y teorías. Al referirnos al cuarto paso, análisis crítico, debemos comprender que se debe establecer lo que es el proceso de analizar cada componente por separado. Pregunta por las causas de lo que sucedió. Observa las particularidades y el conjunto, lo personal y lo colectivo. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones para este proceso? Buscar entender la lógica de la experiencia, buscar comprender los factores clave, buscar confrontar con las otras experiencias y teorías. Continuamos con el análisis y síntesis de la experiencia. Describir y ordenar tu experiencia, tu vivencia, tu proceso. Y es responder a estas interrogantes. Cuando se analiza el proceso vivido, ¿por qué ocurrieron las cosas así y no de otro modo? ¿Qué causas han determinado cada cambio? ¿Qué contradicciones surgen y cómo influyen en el desarrollo? Analiza por igual los éxitos y los fracasos. Analizar, comprender y explicar las razones provocan los cambios, es decir, el surgimiento de cada etapa. Ver el contexto en que se desarrollan o ver si alguno tiene la causalidad de influencia en el otro. Poder determinar algunas circunstancias que rodearon y que cuando estábamos inmersos en la experiencia no percibimos. Estamos en el paso 5, extraer las enseñanzas, que no es más que formular conclusiones. Extraer enseñanza es realizar una síntesis, que es parte del propio análisis. Se emite un juicio general, una sentencia, una conclusión, una verdad, un desenlace del proceso que hemos llevado. Es una búsqueda activa, sí, de lo que es la síntesis y la antítesis, que es las contradicciones. Y, por ejemplo, el antítesis que niega y desorganiza lo descubierto anteriormente. ¿Por qué? Porque con ello se va a producir lo que es la lucha entre la tesis, que es lo que hemos recogido, lo que tenemos aprendido, lo que hemos visualizado, con su contradicción. Y con ello es el proceso donde nace una síntesis. Comunicar la enseñanza, que no es más que el proceso del informe. Al igual que ocurre en la mayoría de los procesos de adquisición de conocimiento, el poder compartirlo con quienes trabajan en el mismo ámbito, con quien está en una sociedad de investigación, con el público en general, es la mayor utilidad. Por ello, la organización de la información se ha realizado para transmitir una experiencia a otro y que éstas puedan aprovecharse en el futuro. Su propósito es compartir y contrastar su aprendizaje. Posibilita compartir la experiencia propia con otro, no sin antes recordarles que el trabajo en cuanto al método de sistematización de experiencia, el esquema, la forma de presentarlo, se hace a través de lo que es tu proceso que has investigado y vivido.